Bueno, José, gracias por estar acá con nosotros. Estamos en este preciso momento saliendo en vivo en Twitch, pero también a la vez estamos grabándolo en YouTube lo estamos grabando para YouTube para luego reproducirlo en esa plataforma. José, te quería preguntar, arrancando ya con nuestra conversación, para todos aquellos que quieran saber más acerca de José Plasencia, si es que no lo conocen, si vivís dentro de un termo y no lo conocés José Plasencia, en la descripción del video te voy a dejar los enlaces de sus plataformas, particularmente de YouTube, para que vayas a su canal y le pegues una suscribida al canal y lo sigas y le des like a todo el contenido que él hace. José, vos sos un tipo que viene del mundo evangélico, protestante, ¿no? En reiteradas oportunidades, seguro lo has contado un millón de veces, te pido mil disculpas que me meto nuevamente en ese tema, conmigo no lo has hablado nunca y tenía dudas respecto a eso y digo, ¿cómo era José Plasencia antes de abrazar la fe católica? Quiero conocer a ese José Plasencia. ¿Cómo era José? Contame un poquito de vos, a qué te dedicabas, qué es lo que hacías. Contame un poquito, José, por fin. Ok, bueno, antes de abrazar la fe católica, estaríamos hablando déjame sacar cuentas ¿Cuántos ahora años tenés mismo. ahora? Tengo 44 y el día de ayer fue mi cumpleaños, ayer cumplí No. 44. Perdón, no sabía que era tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, José! Gracias, Santi. Sí, sí, ya 44 veranos. 44 veranos. Y no se nota, ¿ah? Pareces un tipo más joven todavía. Oh, gracias. Es la buena vida, Santi. Es la buena vida, es la buena vida. Es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, para, ¿hace cuántos años hace que sos católico? A partir del 2016 es cuando mi esposa y yo regresamos a la iglesia, aunque ella formalmente fue recibida en marzo del 2017, pero ya teníamos desde septiembre de 2016, ya cada domingo en la parroquia y ella estaba siendo catequizada, recibiendo catequesis. Para, o sea que hace poquito más de 6 años que vos sos católico, José. Por convicción, con toda la fuerza de mi corazón, sí, aunque como ya lo he mencionado, sí crecí en un hogar católico, incluso yo recibí mis sacramentos en la iglesia católica, pero no llegué a conocer realmente bien mi fe y la abandoné por completo en mi adolescencia hasta ya de adulto, ¿no? Bueno, Regreso. pero en tu adolescencia no creo que hayas sido una persona entendida de teología como lo sos ahora, en tan solo 6 años, discúlpame que te diga, no sé, capaz que yo también mi vara de medir es mi propia capacidad y yo me veo años luz del laburo que haces vos, ¿no? Digo, en 6 años, loco, el entendimiento y conocimiento que tenés respecto a la fe que profesás y defendés es fantástico, es genial. 6 años, la verdad que me dejás asombrado. Todo ese proceso, vos tardaste mucho en darlo, todos los pasos previos. Para el 2016, cuando ya estaba convencido que mi deber moral era ser no solo cristiano, sino abrazar la fe católica en su totalidad, ya tenía yo aproximadamente 4 años de búsqueda, investigación, estudiando lo que en verdad enseñaba el catolicismo, lo que en verdad la iglesia enseñaba, porque por mucho tiempo me mantuve con ideas que no eran realmente lo que enseñaba la iglesia. Pero sí, para el 2016 yo llego después de casi 4 años de estar considerando, investigando el catolicismo, y ya en el Entiendo. 2016 ya no aguanté, no pude, dije me rindo y digo no puedo seguir viviendo eh, en buena conciencia y rechazando a la iglesia. Ahora, cuando en tu adolescencia vos decidís apartarte de la fe católica, ¿no? Eh, ¿Qué es de José? ¿Qué es de la fe de José? O sea, ¿te volvés automáticamente protestante o te mantenés un tiempo apartado de la fe, te volvés agnóstico? En ese periodo de tu vida, ¿qué onda?
Sí, lo que sucede es que mi familia, por diferentes situaciones de la familia, problemas, dejan simple y sencillamente de practicar cualquier noción de catolicismo. Ya pues no llegábamos a la parroquia en ningún momento. Dejamos de practicar, realmente pues éramos católicos, nos volvimos católicos nominales, de nombre. eh, y pues no era nada. Se podría decir que en mi adolescencia vivía una especie de semipaganismo realmente, ¿no? Porque no estaba realmente practicando ninguna religión, ni mi catolicismo y pues menos el protestantismo que no lo conocía realmente. Así es de que pues era un adolescente de familia promedio, realmente no practicando ninguna religión. ¿Y por muchos años viviste de esta manera antes de llegar al protestantismo? Yo creo que sería esto a partir de los 13 años y después pasaron, quizás cuando yo tenía algunos 16 años, tuve contacto con el protestantismo, por así decirlo, ya sabía que había protestantes. Uno de mis mejores amigos creciendo en el barrio, ahí en la villa, era de mis mejores amigos y él era protestante. Incluso de niños. Recuerdo que nos invitó un par de veces a la clase dominical de los domingos en su congregación protestante y fuimos. Me acuerdo pues de niños, nos gustó las canciones, nos hicieron memorizar un versículo, eh, pero hasta ahí, ¿no? Después en mi adolescencia, este mismo vecino, este mismo amigo de ahí de la comunidad, comenzó a notar pues que debido a los problemas que había en mi hogar, pues yo como que me estaba haciendo un tanto rebelde y él pues como me apreciaba por ser su amigo, pues comenzó a hablar conmigo, ¿no? Me decía que Dios me amaba, me decía que Jesús había muerto para salvarme y yo lo escuchaba, eh, incluso, incluso acepté una invitación que me hizo a su congregación. eh, no solo yo, sino que éramos varios de los amigos de ahí, de ahí pues del barrio, de la villa, y nos invitó a todos. Y todos nos íbamos en un automóvil que tenía, nos llegaba, nos subía a todos y nos íbamos con él. Ah, pero realmente no fue algo serio. O sea, íbamos, escuchábamos. Yo digo que sí creía, o sea, creían en Dios, en Jesucristo, pero realmente no llegué a tomar una decisión fuerte, sólida. Ese fue mi primer contacto con el protestantismo, ¿no? Por así decirlo. Después, pues ya dejé de ir y entro en una etapa más fuerte, en una etapa de rebelión más fuerte. Ya estamos hablando de los 16, Rebelión, 17. rebelión ¿en qué sentido me decís? Que salías, no sé, a las noches y te pegabas ahí tus giras, o rebelión que te levantabas así como oponente de la fe a, viste que pasan muchos casos de personas que dan un vuelco de 180 grados y de repente se vuelven apologistas del ateísmo o del escepticismo y cosas por el estilo, con el objetivo de combatir aquello que le enseñaron, le inculcaron desde pequeño. ¿Qué clase de rebelión era la tuya? Sí, no era una rebelión atea, no era una rebelión no adopté la actitud de que Dios no existía. Creo que lo intenté, pero no pude. Lo llegué a considerar, llegué a cuestionarme de dónde viene Dios, cómo sé que Dios existe. Eh, También llegué incluso a señalar que había muchas religiones y que todas pretendían ser la verdadera y que para mí eso era suficiente para mostrar que Dios no podría ser realmente ah, mm, real porque había multiplicidad de religiones. Pero después, ya pensando más seriamente en la existencia, en el origen de la vida, llegué a la conclusión que no, que Dios sí era real, y que este Dios
se nos daba a conocer por medio del cristianismo. Am, Pero mm, hasta llegar ahí, ujú. digo, acá tenemos como que pasa, ¿no? Comúnmente y más en estos tiempos, como un caldo de cultivo tenemos acá, ¿no? Porque de repente tenés, bueno, toda una sociedad que parece ya hace muchos años empezar a encaminarse para tratar de apartarse lo más posible de la religión cristiana, como así también tenés el problema de tu casa, ¿no? Una casa difícil, podríamos decir, que probablemente pudo haber afectado de alguna manera, te pudo haber afectado emocionalmente de alguna manera en tu niñez, en tu adolescencia. Y mucha gente en ese contexto, dentro de ese caldo de cultivo, almacena dentro de su corazón quizás bronca hacia Dios, tratando de alguna manera, hacer, hacer, hacer culpable a alguien de quizás ciertos sufrimientos que le tocó vivir. ¿A vos te pasó sentir eso? De tratar de volcarle la bronca a Dios por quizás algunos momentos difíciles que te tocó pasar en tu casa o en tu adolescencia. Yo creo que no, yo creo que no, porque por un lado, los fundamentos que ya tenía yo del catolicismo, si bien dejamos después de practicar nuestra fe, pero sí tenía unos ciertos fundamentos y después, con la conciencia de pecado que también me fue, cuando yo escucho a mi amigo hablándome de Dios, de Jesucristo, y después asistimos a su congregación en algunas ocasiones, comienzo a escuchar que el hombre es pecador, comienzo a escuchar de Jesús. Entonces, yo, a pesar de mi juventud y de mi ignorancia de muchos temas, llegué a un punto donde sí que estaba convencido que yo era un pecador, que Dios no solo era real, sino que Dios se reveló en Jesucristo y que ese sacrificio de Jesucristo era la única solución. Entonces, yo tenía claro eso, que mi problema no era Dios, mi problema no era ni siquiera mi familia o mis circunstancias, sino yo sabía que mi problema era mi pecado. Entonces, eso yo lo sabía. Y por lo mismo, aquí es donde me regreso al asunto de mi rebelión, porque yo recuerdo que fue de manera consciente y deliberada que tomo la decisión de apartarme de Dios, ya sea por catolicismo, ya sea por protestantismo, pero tomo la decisión de apartarme de Dios para, según yo, disfrutar un poco el mundo, la vida. Ah, eh, pues obviamente no quería dar rienda suelta a mis deseos juveniles, andar en fiestas con los amigos, hacer lo que yo quería, ¿no? Hacer mi propia voluntad. Llegaste, perdón la interrupción, pero ¿llegaste a drogarte alguna vez, José? He fumado marihuana, llegué a tomar alcohol, pero hasta ahí, ¿no? Nunca, Nunca se volvió una eh, adicción, o sea, fue como que te quedaste ahí en la puerta, por así decirlo. no, yo creo que cuando fumé marihuana, a pesar de que fue un tiempo corto, no fue un tiempo, no fue un tiempo largo, pero sí la llegué a consumir con bastante regularidad y sí, yo creo que, repito, a pesar de que fue corto el tiempo, sí llegué a desarrollar una cierta adicción. ¿Y la noche cómo te trataba, José? Pues sí, lo que sucede con esta rebelión, número uno, decido cerrar la puerta a Dios, le doy la espalda a Dios. Número dos, abandoné la escuela, ya no quise continuar con mis estudios y también por ¿Secundario lo o mismo universitario ya para este tiempo? Secundario, ¿verdad? termino la secundaria, termino la Ok, escuela secundaria muy a fuerzas, porque como bien señalaste tú, por los problemas que había en mi hogar, sí me afectaron. sí. Yo pensaba que no, y yo pensaba que, como decimos, yo pensaba que las podía todas, pero obviamente ahora en retrospectiva me doy cuenta que sí me afectó fuerte esos problemas que había en mi hogar. Y termino la escuela secundaria muy a la fuerza. Realmente a veces me pregunto cómo le hice para terminar la escuela secundaria, fue increíble, pero la termino. Para cuando ya me toca ir a la escuela preparatoria, ahí es cuando yo ya no quise. Dije, no, o sea, por lo mismo que tenía un vacío dentro de mí, yo decía, ¿para estudiar para qué?
O- ¿Estudiar para qué? Eh, no lo decía, no lo verbalizaba, pero como que dentro de mí yo decía, estoy muerto, estoy vacío, no tengo amor, no tengo nada. O sea, para qué quiero estudiar? O sea, ¿cuál es el Claro. propósito? ¿Estudiar para qué? Así lo interpreté, ¿no? Repito, no lo decía en voz alta, pero sí lo pensaba. Eh, Y me decías entonces, ¿y cómo era lidiar con la noche? bueno, pues sí, entonces, pues tomo la decisión de dar la espalda a Dios y tenía un vacío, tenía una depresión muy fuerte y muy constante en mi vida. Y pues sí, dejé la escuela, mis trabajos no los conservaba, duraba poco tiempo, por lo mismo me volví responsable, obviamente, ¿no? Dejo la escuela, también se manifestó en los trabajos que tenía, era muy responsable, no los conservaba y andaba de fiestero, como se dice, ¿no? Tuve una temporada que andaba de fiestero con los amigos y pues realmente realmente pues vacío, me sentía vacío. Eh, Cuando se acababa la fiesta, se iban los amigos, me quedaba yo solo en mi habitación, me daba cuenta me daba cuenta que era un miserable, me daba cuenta que estaba vacío. Es como que sí, no sé cómo explicarlo, Santi, pero yo siento que cada, cada vez que se acababa la fiesta, cada vez que se apagaba la música, cada vez que se acababa la tomadera o cada vez que se acababa el efecto de el cigarro de marihuana que llegué a fumar, es como que si algo me decía, ¿ves? Ves que no tienes nada y ves que esto no te llena y no solamente no te llena, ves que esto te está consumiendo, pero yo era duro de corazón y esa voz que me hablaba a mi corazón, la ignoraba, la hacía a un lado, luchaba contra ella. Ah, y así estuve por un espacio de quizás un poco menos de 2 años. Estuve así en esa condición de irresponsabilidad, de rebelión, de andar de fiestero, irresponsable con mis trabajos, realmente pues malgastando mi vida. Eh, Ya Destruyendo mi vida, pues para, sí. ya para este mm, tiempo estamos en la entrada de los 20 y tantos, ¿no? 20 quizás. Eh, No, po- eh, si 2 años, hasta sí. aquí estamos esta etapa se termina a los 19. Ah, ok, 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 ok. Bien, bien, bien. Había sacado entonces mal la cuenta. Digo, también es una, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Creo, es una peligrosa combinación cuando la conciencia te habla de esa manera en circunstancias donde estás lidiando con drogas, noche y demás. Porque yo he conocido gente que también Dios usa todas las circunstancias, obviamente, ¿no? Y Dios es el que está de control y el que después, al final de la historia, nos damos cuenta del por qué es que permitió Dios que ocurrieran ciertas cosas en nuestras vidas, ¿no? Pero conozco gente que por esta combinación de sentir que estaba haciendo las cosas mal, de sentirse vacío, de saber además, creyendo en Dios, habiendo sido educado en la fe, entendiendo de que estaba en pecado, en rebeldía con Dios, sumado a noches de drogas y demás, que tuvo que lidiar con depresión y cosas por el estilo. ¿Vos eso, tuviste esa clase de problemas o no? Sí, pues como te mencionaba, ¿no? Agarré el hábito de estar en las fiestas, eso conllevaba estar tomando alcohol con los amigos y también como mencioné, pues comencé a fumar marihuana y lo hice en exceso, a pesar de que fue un lapso de menos de 2 años, pero lo hice con exceso y todo esto en un ambiente de irresponsabilidad, de rebelión contra no solo le di la espalda a Dios, sino me volví rebelde Claro, para con mi familia, pero me para refiero con... particularmente depresión. ¿Sufriste alguna vez depresión? Yo digo que era una depresión crónica en el sentido de Oh, que realmente en ese periodo, Santi, yo no puedo pensar en un día donde no tuviese depresión.
Oh, mira. Realmente yo vivía en constante depresión. Cada día de esa etapa de mi vida era estar sumido en una depresión total. Wow. Y, y de todo esto, ¿cómo conseguís salir? Entiendo de que primero abrazás la fe evangélica. ¿Es la fe evangélica la que te tiende primer puente, podríamos decir? ¿O hay un proceso intermedio antes? Es muy, es muy interesante la forma en que suceden las cosas, ah, porque lo que sucedió es que eh, un día, aquí ya tengo 19 años, es el año 1998, septiembre de 1998, después de un par de años de estar en esta rebelión de fiestero, rebelde, un septiembre de 1998, estando en mi casa, estando en mi hogar, uh, recuerdo que ya yo venía sintiéndome muy mal, como se dice en las últimas, tanto espiritual como físicamente. Me sentía muy afectado, eh, principalmente en lo espiritual. Me sentía venía yo ya arrastrando los pies. eh, y un día estaba en mi hogar y recuerdo que ah, estaba en mi habitación escuchando música y estaba muy mal, espiritual y físicamente me sentía mal, débil. Um, y recuerdo que la música paró. Era en el tiempo que se usaban no sé si te acuerdas, de los cassettes que tenías que darle El, la vuelta. el Walkman. Yo soy de esa Sí, generación. He disfrutado sí, agarrar sí, la lapicera, la Bic, y lo hacías así. No sé si vos también utilizabas el sí, mismo mecanismo. sí, exacto. Y se paró el lado A, ¿te acuerdas? El lado A se acabó y tenías que darle la vuelta al lado B. Entonces, eh, no pude levantarme, Santi. No, quise levantarme para dar la vuelta al cassette y no pude. En- no pude levantarme. Mi cuerpo no me respondió y me asusté, me dio miedo. Dije, o sea, dije, ¿qué está pasando? No puedo moverme, no puedo levantarme. Me quedé dormido. Me quedé dormido y cuando abro los ojos, cuando abro los ojos, Santi, ya habían pasado horas, no sé cuántas horas, pero ya era de noche. Y como pude, yo creo que como dormí, como que mi cuerpo recuperó un poco de fuerzas y como pude me levanté. Me levanto, salgo de mi habitación y no sé cómo explicarlo, Santiago, pero me sentí como guiado a caminar frente al espejo que tenía y me paro frente al espejo. Y cuando me veo al espejo, veo mi rostro, pero no sé cómo explicarlo. Cuando me vi, no solamente vi mi rostro demacrado, sino pude ver mi condición espiritual. Me vi y vi mi miseria, vi mi pecado y fue como un flashback, fue como un flashback, uno de esos momentos en que se te viene toda tu vida en cuestión de segundos. Se me vino todo a la mente y me di cuenta que estaba realmente miserable y que necesitaba a Dios, porque al final de este flashback, al final de que se me vino toda la vida en un instante, me vino a la mente, me vino a la mente Jesucristo. Y en ese momento me doy la vuelta, me salgo de la casa y dije, necesito a Dios. Y la primera persona que me vino a la mente Tu amigo. fue mi vecino, mi mejor amigo de ahí de la comunidad de la villa. Y fui y le toqué la puerta. Y me abre la puerta y se sorprende, porque en esos años de rebelión yo me le escondía, yo no quería juntarme con él. Y se sorprende y me dice, José, ¿qué pasó? Le digo, recuerdo que las primeras palabras que me salieron de la boca fueron, ya no aguanto,
ya, ya no aguanto. Eh, y me dijo, pásale. Y entré, me senté a la mesa, estaban tomando un café, porque acá no se usa el mate, acá se usa el café. Vamos a estar orando Y para que en tu tierra llegue ahí la bendición del mate. sí, sí, sí. Necesitamos que ya nos llegue ese progreso con el mate, ¿eh? Y me dice, siéntate y comencé a abrir mi corazón, hice una especie de confesión y me dijo, él solo me dijo esto, José, yo creo que tú ya sabes lo que necesitas hacer. Necesitas, necesitas arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Jesucristo. Y me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no oras? No me dijo, repite después de mí. No me dijo, tienes que ser protestante. No me dijo, estos son los distintivos protestantes que debes creer. No, me dijo, tú ya sabes lo que necesitas hacer. Arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida a Jesucristo. Y me dijo, ¿por qué no lo haces? Y ahí donde estaba sentado, todos a la mesa, incliné mi rostro y no pude terminar de orar. Me quebranté, me, me humillé hasta el suelo y, y le dije a Jesucristo que me salvara. Le dije que le entregaba mi vida. Esto ocurre en septiembre de 1998. Am, Al día siguiente, eh, no era perfecto, como no lo soy tampoco el día de hoy, pero al día siguiente yo ya no era la misma persona. Eh, Al día siguiente estaba yo pidiendo perdón a todas las personas que lastimé y me entero, Santi, que estaba enfermo. ¿Te acuerdas que dije que me sentía débil? Sí. No lo, yo no lo sabía, pero fui al médico y pues me di cuenta que estaba muy enfermo por lo mismo que no me alimentaba bien y me desvelaba casi todos los días. Ah, y me puso en una cuarentena. Estuve en una, estuve en una cuarentena donde estaba confinado a una habitación. Casi no podía caminar, me puse muy débil. Caminaba encorvado. Ah, y recuerdo que me vino a visitar un amigo y le dije que si me podía prestar su Biblia. Este amigo no era religioso, este amigo era peor que yo, era un rebelde. Pero cuando yo lo visitaba en su casa, yo veía que en un rincón tenía una Biblia olvidada, toda empolvada. Y sabes, Santi, cuando le dije, ¿me puedes prestar tu Biblia? ¿Qué crees que me dijo? Me dice, ¿Biblia? ¿Cuál Biblia? Le digo, le digo, se llama Luigi. Decíamos, Luigi, la Biblia que tienes ahí debajo del mueble de la televisión. ¿De veras? ¿Tengo una Biblia? Le dije, sí, le digo, cada que voy a tu casa, le digo, cada que voy a tu casa, veo que debajo del televisor tienes una Biblia abandonada. Y me dice, sí, te la regalo. Y fue y la buscó y sí la encontró. Y me dice, la verdad, no sabía que tenía una Biblia. Me dice, no sabía que tenía una Biblia y me la regala, ¿no? Y bueno, para hacer la historia corta, Santi, en esa cuarentena me devoré el Nuevo Testamento no sé cuántas veces y por lo mismo que estaba confinado a una habitación, mis días eran lectura principalmente del Nuevo Testamento y oración. ¿Qué historia? Te soy honesto, no sé si en algún momento la contaste esta historia, pero es la primera vez que la escucho y es una hermosa historia. Ahora, eh, los pasos a seguir, ¿cuáles fueron? Porque acá nos vamos a meter en un tema que no pretendo sacarle el factor humano a lo que estamos conversando, pero también me parece interesante poder discutir ciertas cosas que hoy por hoy pueden llegar a ser resistidas por alguno, ¿no? Como por dar un ejemplo. Yo recuerdo que la primera vez, hoy abrazo la fe católica, hoy abrazo la iglesia católica, hoy declaro que la verdadera iglesia es la iglesia católica. Pero yo te soy honesto, aquella primera vez la recuerdo como si fuera hoy. El día que entré en aquella iglesia evangélica de corte carismático full, yo recuerdo que algo se quebró en mi corazón y hasta el día de hoy yo te puedo decir, ese era Dios.
y entiendo de que esa declaración para muchos puede llegar a ser problemática, pero uno que la vivió y entiende cómo Dios no a través de los años va hilando, y acomodando todos nuestros caminos para luego desembocar en la fe, entiendo de que Dios aún en esas comunidades termina siendo, termina utilizándola como un cuidador de nuestra alma de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, mi pregunta es, bueno, entiendo de que empezás a dar tus primeros pasos en la fe protestante evangélica. Si lo que sucede después de la cuarentena, mi amigo, el protestante, me visita y me dice, José, me dice, ¿has asistido a alguna iglesia o estás yendo a una iglesia? Y le digo, no, pues es que no puedo, no, ni salgo de aquí. Me dice, si quieres, ya que te sientas más fuerte, me gustaría invitarte a mi iglesia. Y le digo, sí, claro, ¿no? Y sí, ya cuando me sentí más fuerte, pasaron, después de aquella noche que tuve esa conversión, pasaron yo creo como, pues sí, pasó la cuarentena y después nos pusimos de acuerdo y lo acompañé. Lo acompañé a su iglesia. Es interesante, Santi, porque su iglesia era de trasfondo también pentecostal, pero estaban en una transición de convertirse en bautistas. De hecho, cuando llego, me toca la parte final donde la congregación completa se hizo bautista. Pasaron del pentecostalismo a ser bautistas. Entonces, para cuando yo llego y eventualmente me quedo, ya me toca la etapa bautista, por así decirlo. Ya me tocó, digamos, crecer en esa congregación como un bautista y conforme se me fue instruyendo, pues ya todo era a través del filtro bautista, ¿no? Ya no creían en no creían en lenguas, no creían en sueños y en profecías. Era bautista de corte conservador, porque Claro. se unieron a los bautistas del sur de los Estados Unidos y ahí me tocó. Así fue como llegué a esa iglesia bautista en 1998 y me quedo. Y para este entonces, ¿vos ya, ya conocías a quien entiendo que luego iba a ser tu esposa? ¿O la conocés en la iglesia? ¿Cómo, cómo esto se da? ¿Se da inmediato o mucho más tarde en el tiempo? Sí. Tendrían que pasar 10 años Ah, pará, de entonces no quiero spoilear nada todavía, pará. 10 años todavía. Mirá, entonces vos la conociste a ella alrededor de tus 30. la conozco a ella en septiembre del 2008 y yo tenía 29. Ah, mirá. Che, ¿cómo sos con las fechas, eh? Vos no sos de los tipos que queda mal con la fecha, ¿no? Yo tengo un problema con eso y creo que el 90% de los hombres muchas veces, viste, que la esposa nos regaña porque te olvidaste de tal fecha, te olvidaste de tal otra. Vos no tenés ese problema, veo, ¿no? Algunas veces sí. ¿Alguna? Y como bien lo dijiste, nuestras historias no son así como blanco y negro. Dios son más complejas de lo que nos gustaría y algunas personas de repente se les olvida que las cosas no suceden así como de manera así, no todo es blanco y negro. Eh, Aún a mí se me complica explicar mi historia porque tiene diferentes ángulos y diferentes matices, pero más o menos sí, las fechas que son importantes para mí, sí trato de tenerlas bien frescas en mi mente. Ahora, en estos 10 años, en este periodo de tus veintitantos, ¿no? Ujú. ¿Eras una persona comprometida con la fe? O eras medio, viste, que ibas de vez en cuando? ¿O le metiste quinta de una? No, debido a que esa conversión que tuve fue algo muy fuerte, no, pues yo pasé de haberle dado la espalda a Dios y, y de ser un duro de corazón rebelde, pasé a todo lo contrario. Ahora ya quería yo, en lugar de ir a supuestamente disfrutar el mundo y disfrutar la juventud, y después me arrepiento. No, ahora todo lo contrario. Ahora quería usar mi vida para conocer a Dios
servir a Dios. Entonces, desde el momento que llego a aquella pequeña congregación bautista en el 98 y ya me quedo permanentemente, no puedo pensar en un solo servicio que, no puedo pensar no puedo recordar un servicio que me haya perdido. Mientras, si yo no estaba trabajando o en la escuela y había servicio, había actividad, yo estaba siempre presente, no solo en una banca, sino sirviendo. O Y, sea, y todo ujú. este impacto y cambio radical en tu vida, porque entiendo de un tipo que quizás estaba viviendo la vida, como vos decías, ¿no? Mal viviendo la vida, pero en ese momento creemos de que la estamos explotando a full, a de repente estar full time a disposición de una iglesia, entiendo que el impacto habrá generado algún tipo de impacto también en tu familia. ¿Cómo lo tomó esto tu familia? Pues primero contentos porque vieron que aún antes, ¿no? Aún antes de ir a esta congregación bautista, ellos ya estaban viendo en mí, como te mencionaba, ¿no? Le pedí perdón a mi madre, le pedí perdón a mis hermanos, porque en esa etapa de rebelión me volví hostil en mi actitud, me volví duro, indiferente, grosero. Entonces, ya desde ahí estaban viendo que algo me estaba pasando y también estaban viendo cómo yo estaba desarrollando estos hábitos de meditar en la palabra de Dios, de estar orando constantemente. Me encontraban en oración, cosa que pues no veían antes, ¿no? Entonces, ya sabían ellos que sí, que esto era algo serio, pero sí, al principio recuerdo que, por ejemplo, cuando decido volver a la escuela preparatoria, eh, recuerdo que pues se necesitaban recursos, ¿no? Para pagar la inscripción, comprar los útiles escolares y todo esto. Y yo recuerdo que mi mamá, pues pobrecita de mi mamá, como ya había tenido malas experiencias con mi rebelión, decía, es que yo no sé si esta vez va en serio, yo no sé si vamos a hacer esta inversión y ahora sí vas a hacer las cosas bien. Y yo recuerdo que pues no la culpaba porque yo sabía que yo era el culpable de que ella pensara de esa manera. Yo le decía, mamá, esto es diferente. En verdad, esta vez es diferente. Quiero volver a la escuela y quiero hacer las cosas bien. Y me apoyó, me apoyó, pero sí recuerdo que sí estaban así como, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, sí fue un cambio fuerte, ah, pero fue un cambio para bien. Claro. Fue algo bueno. Ajá, entonces, sí se dieron cuenta que aunque no comprendían todo y tal vez no estaban 100% de acuerdo que me hiciera bautista, veían que lo que me había ocurrido aquel día, aún antes de llegar a la congregación bautista, realmente me había cambiado el curso, el curso de mi vida. Ahí ya te metes de lleno en la iglesia, iglesia bautista, te metes a full. Y acá es en donde me quiero meter y aprovecho que vos estás para que puedas también explicarnos qué es lo que pensás y que seguramente tenés los términos apropiados como para poder explicar por qué pensás tal y como tal y como pensás, ¿no? Mi pregunta es, durante esos 10 años, hoy vos, José Plasencia, apologeta católico, una persona que ama la Iglesia Católica y demás, hoy José Plasencia, ¿cree que durante esos 10 años realmente estaba Dios con vos? ¿Dios estaba presente en esa denominación bautista? ¿Experimentaste realmente a Dios durante esos años? Eh, ¿Qué me dirías al respecto? Porque viste que es un tema discutido, eso, ¿no? ¿Cómo responderías al respecto? Sí, yo creo que en mi caso personal, mi estancia en esta congregación bautista eh, debe ser, debe ser entendida a la luz de la conversión que tengo aquel día en mi hogar y luego que voy a la casa de mi vecino en aquella noche de septiembre de 1998. Entonces, de no haber sucedido esta conversión en mi vida, jamás hubiese llegado yo a un contexto religioso. Entonces,
todo lo que yo viví, todo lo que yo hice, eh, todo eso estaba precedido por ese toque de la gracia divina que tuve en septiembre de 1998. Entonces, yo cultivaba mi vida espiritual con oración continua y con meditación de las Sagradas Escrituras. Ah, Más allá de que sí se me enseñó los distintivos bautistas, más allá de que sí me hago un bautista y más allá de que por mi ignorancia termino rechazando el catolicismo. Llegué a abrazar ideas, como ya lo he mencionado, ¿no? Llegué a abrazar ideas de que la Iglesia Católica se corrompió, de que todo parecía indicar que sí era la gran ramera del Apocalipsis y muy probablemente tal vez el Papa sí era el anticristo o el papado como oficio vendría a ser como una especie de anticristo. Sí llegué a aceptar esas ideas que eran parte de ser bautista, ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, te habías vuelto un tipo, un medio anticatólico, ¿no? Te habías vuelto ahí un hombre con esa postura, ¿no? Pero reitero, hoy con el diario del lunes, ¿vos considerás de que aún, porque vos decís, cuando llegás al conocimiento de la verdad, decís, wow, cuánto he pecado haciendo esta clase de afirmaciones, creyendo este tipo de cosas, promoviendo ciertas ideas y demás, ¿no? Y uno tiene que pedir perdón a Dios. Pero hoy, siendo consciente de eso, ¿vos creés que mismo así la misericordia de Dios fue tan grande que te acompañó durante todos esos años? ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque hay veces que es difícil para mucha gente poder entender lo que es, lo que es la experiencia de vida y cómo uno entiende que Dios, aún en caminos equivocados, permanece con vos, cuidándote de tal forma que Él, entendiendo el final de la película, sabe que en algún momento en tu vida va a terminar orientándote nuevamente hacia la verdad. Hay veces que es difícil poder entender esto, ¿no? De que aún quizás en ciertos círculos erróneos y que niegan la verdad de la Iglesia Católica, también Dios puede de alguna manera estar presente con nosotros. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Dios está avalando dicho movimiento? No, no estoy queriendo decir eso. Sí estoy diciendo de que suceden esos casos extraordinarios, que no es la regla, evidentemente, pero sí Dios puede actuar de esa manera. No sé, quizás reitero, no tengo el tecnicismo como para poder desarrollar la idea, pero reitero, yo hoy por hoy confieso que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia y mismo así no niego que en el pasado tuve verdaderas experiencias con Dios que me permitieron permanecer fiel en la fe y tratando de conocerle más aún para tratar de obedecerle mejor. No sé qué opinas al respecto. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que sucede que aquí es donde entra un aspecto que es bien importante y que muchas veces en el mundo protestante no se comprende. Me refiero al aspecto sacramental. El bautismo, el bautismo por ser un sacramento, de hecho es el sacramento que te une a Cristo. El bautismo te confiere gracias. Entonces, si tú tienes un bautismo, el bautismo cristiano, el bautismo católico, que no hay otro bautismo, los demás no son bautismos. Estés en una comunidad evangélica, en una comunidad protestante, si tu bautismo es válido, es un bautismo católico. Y en virtud de eso es que Dios te confiere gracias. Cada sacramento eh, tiene gracias particulares. Entonces, aquí es donde uno puede ver, como tú decías, Dios puede, y yo lo voy a decir con esta frase, ¿no? Dios, que es una frase muy usada, Dios tiene el poder de escribir derecho en renglones torcidos. Dios puede escribir derecho en renglones torcidos o chuecos. Entonces, ah, esto sucede fundamentalmente por el bautismo. Es por eso que vemos hermanos pentecostales, bautistas, presbiterianos,
que están experimentando los efectos de esta gracia que es propia del sacramento del bautismo. Muchos se imaginan que para que esas gracias o para que el bautismo sea verdaderamente un sacramento, que tiene que ser administrado por un sacerdote en el sentido más estricto en una parroquia católica. Y eso no es así porque no es lo que enseña la Iglesia Católica, no solo a partir del Segundo Concilio Vaticano, sino a partir de, por ejemplo, están las controversias del siglo III con San Cipriano, que estaban preguntando, oye, si los que apostataron, los que Mm, cometieron ciertas herejías, ese bautismo no vale. Y al último llegaron a la conclusión de que sí, de que sí era un sí. bautismo válido y que no se podía rebautizar a ningún fiel, que no se podía rebautizar a ningún fiel. Entonces, todo eso para decir que esa es la razón por la que vemos que en estas comunidades no católicas vemos los efectos en diferentes medidas, Santi, pero sí vemos los efectos de estas gracias propias del sacramento. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, yo creo que las gracias sacramentales que yo recibí, porque que yo recibí el bautismo de niño, ¿no? El bautismo católico. Después hice mi primera comunión. Después hice mi confirmación. Todo esto, cuando hay un corazón arrepentido, todo esto se activa, Santi. Las gracias que Dios te da en cada sacramento se avivan, por así decirlo, se vivifican cuando hay un corazón quebrantado y arrepentido que quiere amar a Dios y quiere amar al prójimo. Entonces, durante esos años, a pesar de que caí en una tradición no católica, abracé errores, lo hice por ignorancia, pero yo creo que sí, yo creo que Dios estaba conmigo en su misericordia y creo que son las gracias del sacramento las que te sostienen, a Mm, pesar de estar en ignorancia y en error. qué buena respuesta. Qué buena respuesta. Te la voy a robar. Entonces, estamos ya 10 años, vos a full metido, full service, podríamos decir, ¿no? Porque el que está metido a full en una iglesia es a servir, a servir, a servir, a servir, ¿no? ¿Vos en qué área te desempeñabas? Siempre me encantó. Bueno, lo primero que comencé a hacer era, era el chico de mantenimiento, ¿no? Era parte del equipo de mantenimiento, desde limpiar la iglesia, darle mantenimiento a los sanitarios. Si había una actividad, había que armar el set, por así decirlo. Había que armar el set para la actividad especial. Al final había que volver a limpiar, había que acomodar. Eso era lo que se me permitía hacer y eso lo hacía con mucho gusto. Ah, después me fueron dando oportunidades de ser ayudante de maestro de niños y lo hacía con todo el amor de mi corazón. Era ayudante de maestro de niños. Después pasé de ayudante de maestro de niños, pasé a ser maestro de niños, de los pequeñines, ¿no? Estamos hablando de 8, 9 años. Después fui maestro de preadolescentes y comencé a enseñar a los preadolescentes, 12 años, 11 años, 10 años. Después me pidieron que si podía compartir mensajes cortos una vez al mes para los adultos. Y me estoy brincando años, estoy aquí saltando años, ¿no? Y Eras un sí, tipo que comencé a hacía buena hacerlo, letra. pues trataba, trataba, sí, sí. Y ah, me enseñaron un poquito de homilética, me enseñaron cómo hacer un bosquejo, ah, y veían que me encantaba la Biblia y veían que tenía bastante del Nuevo Testamento pues memorizado y veían que me encantaba esa parte de la enseñanza y me fueron dando oportunidades gradualmente para ir desempeñándome en la enseñanza. Después me dieron oportunidad de predicar para la congregación una vez al mes. Qué buena onda. Me convertí como en una especie de asistente del pastor Mirá eh, vos, mirá. y, El y escudero. predicaba, pues me encantaba la enseñanza como me sigue encantando el día de hoy, ¿no?
Sí, perdón, sí, sí. perdón. No, adelante, ibas a comentar algo. Sí, y te decía, los años van pasando a full, ya tenías ahí, ya ibas ganando todo un prestigio dentro de la comunidad y llegás a conocer a quien iba a ser tu esposa. ¿Cómo fue ese conocerse? ¿En qué circunstancias se dan? Contame un poquito. Ok, eh, estoy en esta congregación haciendo todo esto, ya estaba yo como uno de los asistentes del pastor y al mismo tiempo terminé mi carrera, tengo una licenciatura en psicología, termino mi carrera, mi licenciatura en psicología y comienzo a cuestionarme, ¿y ahora qué sigue? Porque yo no quiero ser simplemente un psicólogo, no, quiero algo de Dios, quiero servir a Dios en el contexto de la iglesia. Yo no, o sea, me rehusaba, Santiago, me rehusaba a verme a mí mismo como don psicólogo y que se me fuera la vida siendo simplemente un psicólogo. No, yo quería algo que tuviese que ver con la enseñanza, con la predicación, pero no sabía cuál era el rumbo, no sabía qué hacer. Y para hacer la historia cortita, después de mucha oración, de pedirle a Dios que me mostrara, eh, llego a la segunda iglesia que pertenecí, que era con un misionero americano, un misionero de Estados Unidos, de allá de por el lado de Buffalo, en Nueva York. Y él estaba trabajando a las afueras de Tijuana, en México, de donde yo soy. Estaba muy bonito el lugar, en las montañas, en las afueras de Tijuana. Acá le llamamos ranchería. Una ranchería son como Pe- haciendas o quintas. perdón que te eh, interrumpa. Por favor, Ajá. no me digas que tu esposa es la hija del misionero. Ah, Eh, no, ah, biológicamente no, pero muchos sí pensaban que era su hija. Ah, Pero ok, no, no, ok, no era ok, su. ok, ok, No. porque ahí se pone todo más picante, claro, ¿no? Viste que con las hijas del pastor no te tenés que meter, ¿viste? Digo, no vaya a hacer cosa ahí. De hecho, ella no estaba. Para cuando yo llego con el misionero, mi esposa, no, ella no, todavía no llegaba. Ella no estaba ahí. Nadie la conocía ahí, porque no había llegado. Ah, entonces, yo renuncié a mi trabajo, dejé a un lado mi carrera de psicología y me voy a trabajar de tiempo completo con el misionero. Y en un área rural, en las montañas, a las afueras de la ciudad, un lugar muy bonito, y me voy a vivir y a trabajar a full, en un lugar rural, Lo en que las montañas. llamaríamos tiempo completo. Tiempo completo, pero realmente tiempo completo Pero en completo en todo el serio, sentido de la palabra, de verdad. completo. Sí, 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 de verdad. Lo digo con todas sus letras. Tiempo completo, tiempo completo. O sea, yo era me iba a dormir a medianoche y a las 5 y cacho ya estábamos levantándonos para empezar con todas las actividades que teníamos. Y como era soltero, tú sabes cómo es esto. En el contexto evangélico, si eres soltero y andas al 100 te van a usar y te van a utilizar, ¿no? Eres un soldado, eres como un soldado. Y más en el contexto que yo estaba, que era un contexto misionero, Claro. en un área rural, en las montañas, en las afueras de la ciudad. Y, así es como yo estuve. Ah, quiero decir que aparte de la iglesia, que era una misión, pero era una misión que estaba floreciendo, ah, después comenzamos un orfanato, un orfanatorio. Se abrió un orfanatorio, una casa hogar, y había un instituto bíblico donde los muchachos eran internos, se internaban, se iban a vivir ahí a full. Ahí vivían, ahí estudiaban, ahí se entrenaban. Y entonces era una propiedad grande, una propiedad grande, iglesia, orfanato, instituto bíblico, y después abrimos una escuela cristiana, una escuela para educar a los niños, pero también con educación religiosa desde el punto de vista evangélico. Y era lo que teníamos y yo ahí así estaba inmerso en todo. Pasaron 2 años
y en el año 2008, porque yo llegué en el 2006, y para el año 2008, en septiembre del 2008, comencé a escuchar rumores que iba a venir una nueva maestra eh, al, ahí al campo misionero, ¿no? A la propiedad, ¿no? Al lugar este, a la misión. Iba a llegar una nueva maestra que venía de los Estados Unidos. Y yo recuerdo que desde que yo escuché eso, yo no sé cómo decirlo, Santiago, pero no sé cómo decirlo, pero lo voy a decir como lo siento. Sentí que algo me dijo, ahí viene tu esposa. Ahí me lo imagino, José. ¡Aleluya! No, de hecho no, porque como éramos, como éramos de tradición bautista, Ah, no no había decíamos gritos de júbilo, no había aleluya, gritos de gloria, júbilo. o sea, no andábamos así tan eufóricos, ¿no? Ok, entonces llega la nueva maestra. Ajá, sí, Y, y, llega y, la, y fue, podríamos decir, flechazo a primera vista o costó ahí un poco de parte tuya poder mirarla con otros ojos, por así decirlo. bueno, de entrada, como te dije, yo sentí en mi corazón que esta nueva maestra, quien quiera que fuera, que yo no sabía nada ni obviamente no la había visto, yo sentí que algo venía, pero yo desde que la vi, no fue así como que, ¿cómo poder explicarlo? No fue así como que la vi y me enmielé, y, ay, así. No, no, no. Fue como que la vi y fue simplemente una confirmación. Fue como que la vi y algo me dijo, esa mujer es tu esposa. Y me acuerdo que la vi y dije, oh, dije, de veras, ella es mi esposa. Y recuerdo, Santiago, voy a contar aquí algo un poco, un poco chistoso, no sé cuál es la palabra, pero recuerdo que la vi a través de una ventana en el aula de clases, en el salón de clases donde yo estaba enseñando teología. Y recuerdo que abrí la ventana, no, abrí la cortina nomás, ya se había acabado la clase y abrí la cortina para ver quién andaba en la propiedad y acababa de llegar ella. Y la vi a la distancia y me acuerdo que me preocupé un poco porque me quedé viendo de lejos y dije, a ver, espera un momento, dije, ¿es más alta que yo? Porque la vi que estaba alta. El tipo tenía ya toda la esperanza, todas las fichas puestas que era con ella. Oh, sí, 100%, sí, 100%, sí, Si sí. hubieras estado, O si sea, hubieras estado en un movimiento carismático de los de ahora, hubieras tirado ahí palabra. Sierva, así me dice el Señor, ¿no? Ahí le tiraba de una. pues yo creo que sí, de hecho, algo pasó así, pero después. Ah, No, pero me acuerdo que dije, como que me preocupé, dije, es más alta que yo, porque yo no soy muy bajo de estatura, pero mi esposa sí es más alta que yo, como unos 3 centímetros más alta que yo. mira vos, ¿cuánto me dijo, José? Mido 1,77 Ah, es alta tu señora. y mi esposa 1,80. Ah, mira, es alta. Sí. Mira. Ah. Sí, me gana como creo que son 3 centímetros que es más alta que yo. Sí. Sí, mi niña tiene 10 años y me llega aquí. Wow, pero va a salir grande. Sí, sí, porque del lado de mi esposa pues son altos y yo también tengo, de mi lado, tengo gente, también parientes altos. Yo no soy muy alto, pero sí tengo familia que los hombres hay hombres altos en mi familia. Entiendo, entiendo, entiendo. Sí, entonces pues sí, pero bueno, así fue como ella llegó para ser la nueva maestra y pues bueno, nos hicimos amigos y después de 2 años nos casamos. Wow, wow, se casaron. Ahora, se casaron los dos en la fe bautista. En la Sí, fe bautista. Yo recuerdo que cuando empiezo a indagar todo lo... no- nosotros sufrimos dos grandes golpes, ¿no? Por así decirlo. El primero fue cuando nos dimos cuenta que todo ese movimiento apostólico y profético era pura sanata.
principalmente la transición que se hace en la iglesia donde congregaba se da porque yo soy uno de los que promueven esa transición, ¿no? Diciendo, che, mirá, la verdad que estamos creyendo cualquier verdura. Pero la gente muchas veces no entiende que hay todo un proceso interno, personal, a puertas cerradas, que quizás con mucho no compartís y probablemente hasta vos solo tengas que atravesar dicho proceso. Y dicho proceso es doloroso porque de repente vos construís toda una identidad en la fe basado en creencias que terminás dándote cuenta que son erróneas y hasta llegás a tener, o a mí al menos me ha pasado, un problema de identidad, digo, y al final, o sea, ¿qué es el cristianismo? Yo si me considero cristiano, ¿qué soy al final? Y cosas por el estilo. Recuerdo que la primera transición dolorosa fue esa, y después mi paso al catolicismo, pero todo fue en lo privado, y son días, horas donde vos vas leyendo y demás, y las ideas van cayendo, no solamente en la mente, sino en el corazón, porque no solamente el golpe es un golpe en la razón que te desarticula todos los argumentos que tenés en favor de tu posición, sino también es un golpe emocional, ¿no? Porque termina causando un desequilibrio, podríamos decir, ¿no? Los cimientos de tu fe empiezan a tambalearse. Ese primer proceso, esas primeras caídas de ficha, nosotros en la Argentina decimos te cayó la ficha, ¿viste? Cuando te empezás a dar cuenta, ¿las pasaste solo, acompañado con tu esposa? ¿Cómo fue eso? Um, ¿Te refieres a mi transición al catolicismo? Sí, 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 el catolicismo. Bueno, primero comienzo solo. Bueno, fui yo el que comienzo, pero por gracia de Dios no me lo guardé para mí, o sea, no lo guardé en secreto, sino que prácticamente desde el primer momento, de manera indirecta, comienzo a compartir con ella. Un día por casualidad, ya lo he contado, ¿no? Pero por casualidad, entre comillas, me aparece en mi YouTube, esto es en el año 2013, eh, si mi memoria no me falla, perdón, me aparece por coincidencia una sugerencia en YouTube. Y la sugerencia era para ver un testimonio de conversión, que era de alguien que se llama Eduardo Verástegui, Ah, que es conocido. sí, es conocido Ujú. por la lucha a favor de las dos Sí. vidas y el con mis hijos no te metas y cosas por el estilo, ¿verdad? Sí, ahora ya como católico es conocido por eso, pero antes de ser católico, él ya era muy famoso porque es actor y es cantante. Mm, sí, sí, sí. Entonces, era muy conocido, entonces él tuvo una conversión muy fuerte y el video era de la conversión. Y yo me llamó la atención, dije, oh, Eduardo Verástegui, conversión, ¿qué es esto? Y comienzo a ver el video y pues me quedé muy impactado por su conversión, pude ver que su conversión fue genuina y fue algo muy fuerte, pero después comienza ya a meter las cosas católicas y eso me dejó confundido, contrariado, no sabía cómo procesar que tenía una conversión fuerte y poderosa, pero siendo católico, en un contexto católico. Y eso me dejó con esa mm, intrigado, ¿no? Me dejó muy intrigado me dejó y así fue como el catolicismo entró en mi radar, por así decirlo, entró en mi radar de protestante. Y dije, wow, dije, esto está interesante, pero ¿cómo está la cosa? ¿Qué no se supone que no hay salvación en el catolicismo? ¿Qué no se supone que el catolicismo es mentira? ¿Por qué estoy escuchando a este hombre relatando una conversión tan poderosa y es un católico? Y ese testimonio me llevó a otros testimonios de otros protestantes que se habían hecho católicos y no sabía cómo procesarlo. Total de que dije, no, eso es mentira. Eh, Esos fueron engañados. Yo decía, pobre gente, fueron engañados. Yo voy a estudiar el catolicismo bien para conocerlo mejor que el Papa, por así decirlo, ¿no? Según yo, ¿no?
Decía, voy a estudiar catolicismo para conocerlo bien, dominarlo bien y saber el catolicismo mejor que los propios católicos, porque yo quiero demostrar que el catolicismo es mentira. Quiero demostrar que el catolicismo es falso. Entonces, así fue como yo comienzo a estudiar el catolicismo, no para hacerme católico, sino para supuestamente armarme hasta los dientes y poder demostrar la falsedad del catolicismo. Así fue como comienzo. Y conforme yo iba aprendiendo, yo le iba compartiendo a mi esposa. Eh, Ahora, ujú. las doctrinas católicas que luego terminás aceptando, en ese primer momento que te cae la ficha en tu corazón y decís, pero esto tiene sentido, esto tiene verdad. ¿Recordás alguna de aquellas primeras? Porque entiendo que vos vas con la motivación de querer, de alguna manera, desarticular la fe católica y a medida que empezás a estudiarla, te empieza a hacer sentido aquello que supuestamente pretendés destruir. ¿Cuáles son aquellas doctrinas que al principio de tu búsqueda o de tus estudios empezaste como a encontrarle sentido? ¿Y qué fue lo que produjo dentro tuyo ese encuentro, por así llamarlo? La primera y la más importante fue la Sagrada Eucaristía. Comencé a darme cuenta cómo la manera en que hablaban los padres de la iglesia no estaba en armonía con mis creencias bautistas, sino que realmente la forma en que se expresaban de la Sagrada Eucaristía definitivamente estaba más en armonía con lo que creían los católicos. No hablaban realmente no hablaban como yo creía, así como bautista. Se expresaban, bueno, número uno, antes que cómo hablaban de la Eucaristía, me llamó la atención que la Eucaristía era el centro del culto. Mm. Me di cuenta que la Eucaristía, más allá de cómo la definas, era el centro del culto. Eso para mí fue algo muy poderoso, porque pude, pude intuir que cualquier definición que le quieras dar a la Eucaristía, si no es el centro de tu culto como cristiano, no estás en consonancia y no estás en armonía con la iglesia primitiva. Y yo me di cuenta que como bautista, realmente la cena del Señor, como la llamábamos, yo me di cuenta que no era el centro, no era el centro del culto de nuestro culto bautista. Y me di cuenta que sí lo era para los primeros cristianos. Entonces eso fue lo primero. Y obviamente, ¿no? Ya comienzo a leer que hablaban que era la carne de Jesucristo, que era el cuerpo, la sangre de Jesucristo. La verdad, tengo que confesarlo, no me tomó demasiado tiempo poder ver y poder aceptar que la Eucaristía, siendo la presencia real de Cristo, en verdad sí era algo verdadero, sí era algo de la revelación divina. Sí, la verdad, pude verlo con bastante claridad, la Eucaristía. Pero dije, bueno, pero tienen todavía mil cosas los católicos, decía, en eso están bien. Tal vez esto es como un germen apostólico que ha sobrevivido en el contexto católico, pero tienen mil cosas que están mal. Entonces, como que lo hice a un lado, como que eso de la Eucaristía lo hice a un lado y seguí estudiando, seguí analizando, veía debates. um, Algo que me ayudó a avanzar bastante fue cuando descubrí que la idea de que la única autoridad infalible para la doctrina era la Biblia, cuando descubrí esa idea de que solo la Biblia, la sola escritura, cuando me di cuenta que no era legítima esa idea, no era verdadera, mis ojos se abrieron iba a decir como no tienes una idea, pero creo que sí tienes una idea. Algo parecido. Un poco, ¿no? Ahora, Sí. vos no ofreciste mucha resistencia, podríamos decir, pero ¿y tu esposa también estaba igual de abierta a la posibilidad o quizás tuvo una mayor dificultad en aceptar estas cosas? Al principio como que me escuchaba, pero ella realmente no estaba tan abierta, porque de hecho hubo un momento donde ella me dijo,
ella se percató que yo estaba avanzando y avanzando y avanzando, y ella se dio cuenta que esto iba en serio y se dio cuenta que su esposo se le andaba haciendo católico. Y ella, quizás en reacción, me dijo de una manera muy seria, nunca se me va a olvidar ese día, me dijo, viéndome a los ojos, me dijo, ni se te ocurra pensar que un día yo voy a ser católica. Pero me lo dijo con una seriedad, 100%. En ese momento se te vino el mundo abajo. Sí, sí. Sentí como que, sentí como que me deprimí como por 3 segundos me deprimí, como que entré en depresión, pero una depresión como de unos 3, 5 segundos, porque al momento que me sentí que el mundo se me fue abajo, sentí como si Dios me hubiera dicho, no te preocupes, no te preocupes, yo me encargo de ella. Tú sígueme a mí y yo me encargo de ella. Ponte a orar por ella. Y Santiago, me quedé callado, no me dejé enganchar, me quedé callado y sentí como que si Dios me dio instrucciones, ponte a orar por ella, yo me encargo. Y Santiago lo hice muy a propósito, muy fuerte, muy en serio, muy a propósito, muy de a diario. Comencé a pedir por mi esposa y es interesante, Santiago, porque yo todavía no era católico, aunque sí estaba avanzando y avanzando, pero yo todavía no era católico y era todavía para mí un dilema. ¿Cómo voy a pedir por mi esposa cuando yo mismo no estoy convencido 100%? Y, y recuerdo todavía que mi oración era, me daba miedo decirlo, pero sí lo dije. No sé cómo le hice para que me salieran las palabras, pero dije, Dios, si tú quieres que yo sea católico, muéstramelo y ayuda a mi esposa, porque para mí sería muy difícil avanzar en esto no teniendo a mi esposa. Ayúdame. Pero a la vez era raro, era extraño, porque yo todavía no era católico. Me daba miedo decirle a Dios que me ayudara a ser católico y que ayudara a mi esposa a ser católica, porque yo todavía no estaba todavía al 100. Todavía tenía algunas dudas, todavía tenía algunas inquietudes. Pero bueno, después Dios respondió a esas oraciones. Dios fue fiel a esa confianza que me puso en el corazón. Y sí, comencé a ver poco a poco cómo ella se fue abriendo, se fue abriendo. Y ahora ella me dice, la verdad que la forma en que tú reaccionaste después de que te dije aquello hizo un impacto en mí porque me di cuenta que tú no te enojaste, no fuiste indiferente o frío, sino que al contrario comencé a ver en ti eh, avances en amor cristiano, avances en misericordia, avances en bondad, avances en bondad. Te vi que no estabas declinando, no estabas yendo para abajo en bondad, estabas en un camino bueno, algo bueno te estaba pasando. Y bueno, pues después mi esposa también comenzó a abrirse, ya era ella haciendo preguntas, ya era ella diciéndome, oyes, eh, ¿tienes aquel libro? Aquel libro que tú leías que era para resolver dudas, me lo prestas, lo quiero leer. Entonces ya era ella comenzando en su propio viaje de conversión. Y bueno, pues más o menos. Ahora, entiendo que quizás se hacía un poco más difícil poder contarlo no sé, grupo de la iglesia, grupo de compañeros, grupo de amigos. ¿Cómo fue tu trato con la iglesia en la cual le estabas sirviendo en medio de este proceso? ¿Terminás contando antes? ¿Te abrís diciendo, che, mirá, me está pasando esto, estoy considerando las posibilidades? ¿O luego de que ya te determinás a abrazar la fe católica es que contás? Tengo que decir que sí,
que si esta conversión hubiera sucedido en la iglesia donde yo servía y donde estuve por muchos años, hubiera sido traumático, tal vez hubiera sido, eh, tal vez hubiera sido, pues no tal vez, hubiera sido imposible que me hubiera convertido, pero esto no sucede, yo para esto ya estoy en Estados Unidos y ya estoy, eh, para que te des una idea, estoy a más de 2000 kilómetros de, de mi iglesia y de donde yo nací. Estoy en un seminario bautista en Kentucky, en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos, lejísimos, a 31 horas manejando, son 31 horas de donde yo nací, en una iglesia donde yo pues eh, era nuevo, no tenía las raíces que yo tenía eh, eh, en, en mi propia iglesia. Entonces me conocían, sabían que yo era un seminarista, pero yo no era líder ahí. Yo no Claro, era líder, tenía un par de años ahí. Entonces no me tocó esa batalla, esa lucha contra los amigos, contra los líderes, contra los pastores. Sí se enteraron que este muchacho que vino de California para ser, que es un seminarista, se está haciendo católico y le dijeron a uno de los ancianos de la iglesia que era mi profesor. Era uno de los ancianos de la iglesia y era un profesor en el seminario. Se llama Tomás o Thomas Schreiner. Es el doctor Thomas Schreiner, que es autor, tiene libros, es, es, es conocido. Uh, y me dijeron, el doctor Thomas Schreiner quiere hablar contigo. Y yo como no quise hablar con él porque, número uno, lo estimaba demasiado y no quise que ese encuentro eh, se volviera, se arruinara eh, sí, por una exacto, discusión, debate. exacto. Hasta el día de hoy le tengo un respeto enorme al doctor Thomas Schreiner y yo tuve que decir que no. Dije, no, díganle al doctor díganle al doctor Schreiner que no, que prefiero ahorita no tener ese encuentro. Y la verdad, yo lo que hice fue simplemente, ¿sabes qué? Eventualmente cuando ya estaba listo, simplemente hice la transición. No quise yo verme en situaciones donde me quisieran convencer y no me iban a poder convencer y tener alguna confrontación. Claro, claro, entiendo. Y, y ahí ya libremente abrazaste ya la fe. Una de las cosas más, Sí, sí, decime. no solo iba a decir que a pesar de que no quise ir a tener entrevistas con los pastores, pero mis amigos y ellos sí me buscaron. Eh, Tus amigos de tu eh, vieja iglesia, no, de ahí, de la de ahí, de congregación esa bautista, congregación. Ok, sí. Sí, porque varios, aparte de que éramos de la misma congregación, eran también seminaristas. De hecho, mi iglesia era conocida como la iglesia de los seminaristas, porque medio mundo, la razón que estaban ahí es porque habían venido de diferentes partes del país para ser seminaristas, para estudiar, porque ese seminario de los bautistas, en cuanto a seminarios, es el más grande de todos, en cuanto a entiendo. seminarios. Eh, Hay una universidad bautista ¿Cómo se llama? que es más grande, pero no es seminario, es universidad. ¿El lugar cómo se llama? En la escuela Sí. se llama, en español sería Seminario Teológico Bautista del Sur. Seminario Teológico Bautista del Oh, Sur. El presidente es Albert Moller. Albert Moller. En, sí, sí, en sí. inglés, en inglés es el Southern Baptist Theological Seminary. Yo hace 2 años iba a dar una charla de apologética ahí. Sí, Sí, me sí, sí. acuerdo, me acuerdo. Sí, tengo amigos de ahí, les mando un abrazo enorme. Eh, si tuvieras que, si pudieras, no si tuvieras, si pudieras volver al pasado y encontrarte con ese José que estaba comenzando ese viaje, esa búsqueda,
respecto al catolicismo, quizás con las intenciones de poder desarticularlo, ¿no? Pero que después se te termina dando vuelta todo. Si pudieras por un instante viajar al pasado y encontrarte con ese José, ¿qué le dirías a ese José? En cuanto a cuestiones de fe o... En cuanto a lo que creas conveniente, tenés 5 minutos para darle ahí un mensaje. ¿Qué le dirías? Ok, pero ¿qué le diría al José de qué año? Al De José que qué? comienza esa travesía de intentar desarticular la fe católica, que empieza a estudiar el catolicismo para Ah, ok. desarticularlo. Eh, bueno, yo supongo que si yo el día de hoy me encuentro a un joven que ah, está estudiando catolicismo para refutarlo, que ese era yo, ¿no? Ese era el José de hace unos años. Yo le diría, no lo vas a conseguir, no vas a poder refutar el catolicismo. Es muy posible que más bien descubras que es todo lo contrario. Y yo le daría recomendaciones, le pasaría algunos recursos, algunos libros. Y si ese José estuviera abierto, yo le explicaría cómo los principales fundamentos del protestantismo, o sea, le trataría de ayudar porque a mí me tocó hacerlo, me tocó descubrirlo por mí mismo. No tuve yo apologetas en YouTube, así pues ayudándome. Lo que yo veía era en inglés. El Padre Toro no estaba todavía. Todo era en inglés. Veía debates que habían sucedido años atrás en inglés. Compraba libros, pero no tuve alguien cercano a mi vida que me mandara un WhatsApp, que me pasara enlaces, audios. Eh, Te digo, el padre Toro no estaba, no había realmente apologetas, al menos no como los hay hoy. Entonces, pues trataría de ayudarle, ¿no? A ese José trataría de ayudarle, a hacerle más fácil la vida, me imagino. Ah, pero pues sí, ¿no? Eh, Trataría de ayudarlo y le diría, pues, no vas a poder refutarlo, no vas a poder refutar el catolicismo. Al contrario, te vas a dar cuenta, si amas la verdad, te vas a dar cuenta que el catolicismo es es lo que necesitas en tu vida. Si tuvieras la posibilidad de resolver o quizás mejorar algo de la iglesia en la actualidad, ¿qué harías? Incorporaría como parte de la formación de cada parroquia, yo incorporaría la apologética en el mejor de los sentidos. Yo, la verdad, yo ¿qué no daría por poder, con lo poco que sé, poder transmitirlo a todos los jóvenes de todas las parroquias católicas del mundo? Que conozcan su fe, lo que creen, por qué lo creen, que conozcan lo esencial de la patrística. Repito, lo esencial, porque es inmensa la patrística, ¿no? Pero lo esencial, que conozcan, que sepan usar la patrística para mostrar su fe, la historia, y más que nada que sepan por qué creen lo que creen. No nomás decir soy católico y ya, sino por qué soy católico y saber dar respuesta cuando se demande razón de de la fe que está en ellos, de la fe católica. A mí me encantaría que cada parroquia tuviese una formación sólida en la Sagrada Escritura, en lo esencial de los padres, la historia en general. A mí me encantaría si si el Papa Francisco me dijera, quiero ayudar a los jóvenes católicos de todo el mundo para que estén fuertes en su fe. Yo le diría, necesitamos primero que conozcan bien lo que creen y por qué lo creen, y eso les va a ahorrar les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Obviamente, ¿no? Si tú si tú sabes la historia y los padres de la iglesia y la Biblia, eso no es todo, porque tú puedes saber todo eso y no tener vida espiritual, no tener vida sacramental, pero al menos algo que yo pudiera tratar de ayudar sería con esta parte, ¿no? Sí, En- lo entiendo. sí. Sacando a Jesucristo,
¿Cuál es la persona que más admirás del presente, del pasado? Si tuvieras que elegir una persona que vos decís, esta persona realmente admiro. ¿Y por qué? Buena pregunta, buena pregunta. Y sí que no la esperaba esta pregunta. Am, ujú. Obviamente, bueno, definitivamente alguien que yo admiro mucho, a pesar de que siento que no lo conozco lo suficiente, siento que hay mucho más que pudiera conocer de él, pero la verdad, San Agustín de Hipona, eh, lo que sé me causa bastante admiración, le tengo una devoción que he ido desarrollando gradualmente después de mi conversión al catolicismo, pero sí, realmente me despierta mucha admiración San Agustín de Hipona por su conversión, por su entrega, por su santidad, por su dedicación al estudio, por su amor a a la sabiduría, ah, por sus escritos, ¿no? Teológicos, filosóficos. Ah, realmente sí, siempre me he sentido muy atraído por San Agustín de Hipona. Definitivamente, decir otro, mencionar a otro, yo creo que tal vez no sería ser fiel con lo que realmente pienso y siento. Sí, San Agustín de Hipona sería, después de Jesucristo, le tengo mucha, bastante admiración a San Agustín de Hipona. Tenés que pasar los próximos 3 meses de tu vida en una isla, José. Y solo te permiten llevar 3 objetos. ¿Qué llevas y por qué? Las Sagradas Escrituras, número uno, una fotografía de mi familia y un crucifijo. Esas ¿Por son las qué? 3 cosas. Sí, esas son las tres cosas. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras representan, representan, no puedo, no puedo verme a mí mismo sin la influencia de las Sagradas Escrituras. El crucifijo, porque es una, ah, es una, no, me da miedo escoger palabras para describir lo que evoca en mí el crucifijo, pero el crucifijo me ayuda enormemente para profundizar en el misterio de nuestra fe, en el misterio del sacrificio de Jesucristo. Y la foto de mi familia porque me recuerda mi misión en la vida. Me recuerda cuál es mi vocación de esposo y de padre. Entonces, si solo puedo escoger tres cosas, serían esas. Mi Biblia, un crucifijo y una imagen de mi familia. Acabas de cumplir 44 años, José. ¿Te encontrás satisfecho en el lugar en el que estás? ¿O si tuvieses la oportunidad, cambiarías algo del pasado, alguna decisión que tomaste, algo? Realmente, realmente no, al contrario, he llegado a un punto donde he descubierto que cosas que en años anteriores llegué a pensar por qué lo hice o por qué tomé esa decisión, quizás, quizás perdí mi tiempo. He llegado a un punto, Santiago, donde he descubierto que no fue tiempo perdido y he llegado a un punto donde digo, si aquella decisión y esta otra decisión no las hubiese tomado, realmente no estaría donde estoy hoy. Me siento feliz, satisfecho, completo. Y cuando digo estas palabras, realmente, realmente me refiero al tiempo presente en el que me encuentro, porque quizás aún regresando a la Iglesia Católica, no veía con la claridad que hoy puedo ver. Había ciertas incertidumbres. Sabía que estaba dando los pasos correctos,
pero digamos que estaba entrando a una habitación donde todavía no estaba muy bien iluminada. Había cosas que no alcanzaba a discernir bien, pero actualmente siento que, siento que se han esclarecido la mayoría, la mayoría de estas incertidumbres y la verdad, sé que estoy donde Dios me quiere, me siento feliz, satisfecho. La verdad, simple y sencillamente, eh, no, realmente me siento pleno. Ahora mismo, mientras estoy aquí sentado frente a esta cámara, teniendo esta agradable conversación contigo, Santiago, no puedo pensar estar, o sea, lo que estoy haciendo ahora, estoy, estoy contento, estoy satisfecho, me siento muy bien. No siento, en este momento yo no siento ganas de, de estar en otro lugar o de hacer algo diferente, me siento feliz, pleno, satisfecho. Son las cosas que provoco, ¿viste? Estar delante mío suele provocar ese tipo de Sí, emociones. sí, sí. Las últimas tres, y no te molesto más, José. ¿Qué es lo que realmente te enfada? ¿Qué cosas te enfadan? Qué cosas transforman el día de un hombre paciente como vos? Siempre con ese perfil de una persona templada, ¿no? O sea, tranquila. ¿Qué es lo que te enfada? Mis fallas, mis pecados. De hecho, me he dado cuenta que cuando fallo, cuando peco, eh, me, es como que si me enojara o me enfadara conmigo mismo, eh, porque sí, realmente eso es lo que yo he sentido que cuando no me siento al 100 es precisamente cuando fallo, cuando peco, y me siento miserable porque cuando uno falla, cuando uno peca, es como que uno está ensuciando o está maltratando o afeando la obra de Dios en nuestras vidas. Y cuando yo hago eso, eh, me molesta y eso como que me descontrola porque sé que, sé que hice algo que no estuvo bien y eso sí es, no digo que me convierto en un iracundo cuando eso sucede, no, pero sí me molesta, sí me enfada, mis fallas, mis pecados, ¿qué me molesta? ¿Qué me enfada? ¿Qué me frustra? Mis pecados, mis fallas. Pese a que la escritura dice que no hay ángel en el cielo que sepa el día y la hora, supongamos que mañana viene un ángel y te dice, che, José, mirá, tengo info calentita, salida del horno, primicia para la fe de la iglesia. El Señor Jesucristo mañana regresa. ¿Qué harías tus últimas 24 horas antes del regreso de Cristo? Bueno, primero al ángel no le creería, ¿no? Porque solamente, ¡Anatema! El tipo le responde. exacto. Yo le diría, solamente el Padre sabe la hora y el día, pero sí entiendo tu pregunta, ¿eh? Entiendo perfectamente tu pregunta. Si de alguna manera supiese que solo tengo 24 horas, ya no tanto para el regreso de Cristo, sino quizás para partir de esta vida. Si solo tuviese 24 horas, aun si Cristo no viene en 24 horas, pero si en 24 horas se me acaba la vida, entonces me preguntaste que qué haría. ¿Qué harías esas últimas 24 horas? ¿Qué haría? Me pondría a cuentas con Dios. Me pondría a hacer un examen de conciencia más profundo, a profundidad. Buscaría la soledad, el silencio y, y en oración. En oración pediría a Dios que me muestre con más claridad eh, en qué, en qué cosas necesito convertirme. Después de pasar un par de horas en esto, iría al confesionario. Después, si tengo a mi familia cerca, pues quisiera estar con ellos. Quisiera estar con ellos, abrir mi corazón y
tal vez le pediría a mi mamá que hiciera una rica comida, mi platillo favorito, y hacemos una comida todos juntos, toda la familia, y, y estar disfrutando de mi familia. Eh, y tal vez yo creo que haría mi testamento, porque no tengo un testamento, ¿no? No. El tema para quién, o sea, el testamento para quién, ¿no? Sí, Eh, ¿verdad? Sí, la algo así. última, la última. ¿Qué opinión tenés respecto al Papa Francisco? Mi opinión que tengo es que es el primer papa el primer papa de este continente, ¿no? Del continente americano. Obviamente sé que es argentino, sé que le gusta el fútbol. Eh, pues sé que políticamente parece que sus ideas son más de corte liberal que conservadoras. Quizás en eso no estoy en la misma página. Creo que yo soy más conservador, al menos en lo que puedo ver. No, no lo conozco, obviamente. No lo conozco, no sé todos los detalles de sus ideas, pero bueno, como se dice, no necesitas conocer demasiado. Conocemos a las personas por lo que, pues por lo que se ve públicamente, ¿no? Entonces, por lo que veo públicamente, sí veo que no estoy en la misma página con él en ciertas cuestiones políticas, eh, pero le tengo el más sumo respeto por ser quien es, por ser el vicario de Cristo. Eh, yo siempre cuido mi corazón de no albergar ni pensamientos ni sentimientos este, de duda o sospecha, como se ha vuelto muy popular, sobre todo en redes sociales, ¿no? Se ha vuelto muy popular las teorías de conspiración, de gente que tal vez indirectamente están promoviendo la duda y la sospecha sobre el Papa Francisco. eh, yo siempre cuido de no ir en esa dirección, pero pues sí, esa sería mi opinión, ¿no? Sí, que difiero en ciertas cuestiones políticas. eh, es el sumo pontífice, el vicario de Cristo, es el Santo Padre, es el Papa, y su oficio lo honro como un oficio que ha sido instituido por Jesucristo, ¿no? Ah, hay ciertas decisiones que él ha tomado en su pontificado que no las logro entender, pero no porque no las logre entender no significa que necesariamente son malas decisiones. Puede ser, puede que no, puede que simplemente sean mis limitaciones y mi ignorancia. Pero sí, tengo que confesar que ha habido ciertas decisiones que no las he logrado comprender. Ah, pero bueno, eso es lo que pienso del Papa Francisco. José, gracias por todo este tiempo que nos has dado. Espero que la hayas pasado bien. No sé cómo la pasaste. Muy bien, de hecho la pasé muy bien. Me siento muy relajado. De hecho, a lo mejor estoy hasta relajado de más. Pero sí, sí, me siento muy tranquilo, muy bien y he disfrutado y me ha gustado compartir contigo y pues con todos los que estarán viendo la entrevista, ¿no? Te quiero agradecer. Gracias por la invitación te aprecio mucho. También quiero decirle a la audiencia que eh, les amo en el amor del Señor Jesucristo. Les aprecio. Obviamente no nos conocemos en persona, pero yo sí tengo un aprecio por la comunidad y pues les deseo lo mejor para ustedes y sus familias, que siempre busquen la felicidad que se encuentra en la búsqueda de la santidad. Sin búsqueda de la santidad, no hay felicidad. Amigo, de verdad, gracias por este tiempo que nos has brindado. Hemos aprendido un montón. Nada, es muy lindo poder conversar con amigos, con este relax que nos permite este tipo de encuentros. Así que te agradezco mucho. Le mando un abrazo enorme a toda tu familia y será hasta la próxima. Dale. Gracias y que Dios los bendiga. Chao. Chao, chao.